Tom Cruise, el hombre que una vez conquistó el mundo con su radiante sonrisa, su mirada de acero y sus impresionantes acrobacias. Resulta que esconde una escalofriante verdad bajo su pulido exterior. Un padre que abandonó a su propia hija, un devoto celoso de un sistema de creencias muy controvertido, un hombre obsesionado con el control y el poder. Tom Cruise no necesita cometer actos atroces como Patrick Bateman, ni tampoco necesita llevar una máscara como Hannibal Lecter, pero su fría indiferencia hacia su propia sangre es aún más inquietante que la de los villanos que vemos en la pantalla. Entonces, ¿quién es Tom Cruise en realidad? ¿Una leyenda del cine o un auténtico psicópata estadounidense? ¿Un héroe o un villano en la vida real? Part 1. Sombras del pasado. Tom Cruise, cuyo nombre real es Thomas Cruise May Potter Quor, nació el 3 de julio de 1962 en Syracuse, Nueva York, y no era ajeno a las dificultades. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por la pobreza, la inestabilidad y heridas que nunca se curarían del todo. Su padre, Thomas Cruise May Potter III, fue un fracasado ingeniero eléctrico, consumido por la frustración y la rabia. No solo tuvo dificultades profesionales, sino que también se convirtió en una figura volátil y abusiva en casa, infundiendo miedo en lugar de amor en su familia. Tom describió una vez a su padre como un mercader del caos, un hombre que arremetía contra sus seres más cercanos sin dudarlo. Era un matón y un cobarde. Su madre, Mary Lee, profesora de educación especial, era la verdadera columna vertebral de la familia. Ella soportó el peso de su supervivencia mientras su marido no les proporcionaba estabilidad. Cuando Tom tenía 12 años, sus padres se divorciaron. Su madre se llevó a los niños y se marchó, pero su huida no fue nada fácil. La pobreza y la incertidumbre lo siguieron como una sombra. Tom se vio obligado a cambiar constantemente de escuela, llevando una vida nómada con su madre y sus 3 hermanas, sin saber nunca lo que se sentía al tener un verdadero hogar. El caos de su crianza lo convirtió en un niño rebelde, pero la vida aún no había terminado de ponerlo a prueba. Le esperaba una lucha mucho mayor, una que amenazaba con definirlo para siempre. Crecer en un hogar abusivo ya era una carga pesada, pero Tom Cruise también tuvo que enfrentarse a otro adversario invisible, la dislexia. No era solo un inconveniente menor, era un obstáculo implacable que hacía de la escuela una pesadilla diaria. Le costaba leer, sus notas empeoraban y sus compañeros de clase se burlaban de él. Tom Cruise, el niño que algún día tendría millones de fans, una vez, ni siquiera pudo leer un simple pasaje de un libro de texto. Intentaba concentrarme, pero sentía que las palabras saltaban por la página. La dislexia era más que un obstáculo académico. Era una profunda fuente de miedo. Miedo a que lo vieran como lento, a quedarse atrás, a ser dejado de lado por un mundo que valoraba la inteligencia y la competencia por encima de todo. Se vio obligado a asistir a clases de educación especial, etiquetado como un niño que nunca llegaría a nada. Fue una humillación que nunca olvidó, pero en lugar de rendirse a ella, convirtió su vergüenza en una ambición implacable. Nunca volvería a permitir que nadie lo menospreciara. Las dificultades de su infancia plantaron las semillas de una obsesión que definiría toda su vida. Una obsesión por el control. Un niño que no tenía control sobre su vida familiar, ni sobre la forma en que la gente lo trataba, ni sobre su propia capacidad para leer y aprender. Un niño así crece con una necesidad insaciable de dominar todos los aspectos de su mundo. Tom Cruise no solo quería superar la dislexia, quería dominarlo todo. Se negaba a ser controlado. Tenía que ser él quien controlara. Esta mentalidad daría forma más adelante a su carrera, sus relaciones e incluso sus creencias espirituales. Durante esos años tumultuosos, Tom Cruise descubrió algo que le cambió la vida: la interpretación. En el escenario, no estaba limitado por los libros de texto, ni obligado a adaptarse a los rígidos sistemas escolares. No tenía que luchar con las palabras en una página. Todo lo que tenía que hacer era sentir, expresar, convertirse. La interpretación era más que una carrera profesional, era su salvación. Pero para Tom no se trataba solo de actuar, sino de controlar cómo lo veía el mundo. Si no podía leer los guiones, los memorizaba. Si no podía seguir los métodos tradicionales, creaba los suyos propios. Impulsado por su fuerza de voluntad, ascendió en Hollywood a un ritmo vertiginoso. Pero el éxito no borró sus miedos infantiles, sino que alimentó un impulso imparable. No podía fracasar,
No podía ser controlado y no podía dejar que nadie tomara el poder sobre él. Tom Cruise nunca fue una estrella más de Hollywood. No se conformaba con ser grande. Necesitaba orquestar cada elemento de su vida, su carrera e incluso las personas que lo rodeaban. Las heridas de su pasado nunca sanaron del todo. Simplemente quedaron enterradas bajo la imagen de una estrella de cine impecable, una figura pública imponente y una fuerza influyente en el mundo de la cienciología. Pero cuando miramos atrás al niño que fue, una pregunta persiste. Todo en lo que se convirtió fue el resultado inevitable de su pasado dañado. Su infancia dio forma a un hombre que se negó a ser débil, a ser ignorado y a ser controlado por nadie. Pero al hacerlo, puede que se haya atrapado a sí mismo en una realidad en la que el poder, el control y el dominio se convirtieron en sus únicas fuerzas rectoras. Y eso es solo el comienzo de la historia del verdadero psicópata estadounidense, Tom Cruise, Part 2, el chico de oro de Hollywood. Si hubiera una sola película que pudiera definir a Tom Cruise, no solo en la pantalla, sino en la vida real, sin duda sería Top Gun. Cuando la película se estrenó en 1986, Cruise no solo se convirtió en una estrella de Hollywood, sino en un icono estadounidense, un símbolo de heroísmo, del sueño americano y de una obsesión implacable por la perfección. Una que tenía un lado peligroso, pero, detrás de la deslumbrante sonrisa, la mirada inquebrantable y la imagen impecable de un héroe, ¿había un verdadero psicópata estadounidense? Un hombre no solo obsesionado con su propia grandeza, sino también uno que manipulaba magistralmente todo lo que le rodeaba para mantener su dominio. Para entender esto, tenemos que retroceder en el tiempo, a la década de 1980, cuando un joven ambicioso subió al gran escenario de Hollywood y se negó a dar un paso atrás. Tom Cruise no nació en una familia privilegiada. No tenía vínculos familiares con la industria cinematográfica, ni contactos influyentes, ni un legado que le allanara el camino. Pero poseía algo mucho más poderoso, una ambición inquebrantable. Desde sus primeros días en la pantalla en Risky Business, en 1983, había algo inconfundiblemente diferente en Cruise. No solo su sorprendente atractivo físico o su sonrisa magnética, sino una intensidad casi obsesiva en cada movimiento, en cada línea que pronunciaba. No solo quería el éxito, quería dominar. Luego llegó Top Gun, un fenómeno explosivo que catapultó a Cruise de estrella en ascenso a icono en toda regla. En la película, interpretó a Maverick, un piloto de combate audaz e intrépido, un hombre que creía en sí mismo tan completamente que nada podía interponerse en su camino. Pero lo más fascinante fue que este personaje no se limitaba a la pantalla. Fuera de cámara, Cruise comenzó a encarnar al propio Maverick, invincible, intocable, reacio a aceptar el fracaso. Cuando Top Gun se estrenó en 1986, se convirtió inmediatamente en una de las películas definitorias de su época. Con sus impresionantes secuencias aéreas, sus combates aéreos cargados de adrenalina y su legendaria banda sonora, la película no era solo entretenimiento. Era un reflejo de la América de la era Reagan, poderosa, segura de sí misma y aparentemente imparable. Y en el corazón de este fenómeno cultural estaba Tom Cruise. De actor desconocido, se convirtió en la encarnación del espíritu estadounidense. Su imagen, con uniforme de piloto de combate, gafas de sol Ray-Ban y una sonrisa socarrona, conocedora y segura de sí misma, quedó grabada en la historia del cine y se convirtió en el estándar de oro de la masculinidad. No es solo una estrella de cine, es una estrella de cine. Esto no fue casualidad. Cruise no solo interpretó a Maverick, se convirtió en Maverick, entrenó con pilotos de combate reales, realizó sus propias acrobacias de alto riesgo y se negó a depender de dobles de cuerpo. No solo quería que el público creyera que él era Maverick, quería ser Maverick. El éxito de Top Gun no solo elevó a Cruise al estrellato, sino que reforzó algo mucho más profundo, su absoluta confianza en sí mismo. A partir de ese momento, Cruise comenzó a desarrollar un rasgo que lo diferenciaba de cualquier otro actor, una obsesión por el control. En los años siguientes, no solo fue actor en sus películas, sino que se involucró profundamente en la producción, la revisión de guiones e incluso la selección de directores. Se convirtió en la fuerza central en todo lo que tocaba. Pero lo que era aún más sorprendente era cómo esta necesidad de control se extendía más allá de su carrera y se adentraba en su vida personal. Cruise no solo exigía perfección en el set, sino que la imponía a quienes lo rodeaban.
Sus colegas lo describían como implacable, y esperaban un nivel de dedicación casi imposible de todos los que estaban en su órbita. Si no das el 110%, estás fuera. No había lugar para la debilidad, no había tolerancia para los errores, y si alguien no podía seguir su implacable impulso, rápidamente lo dejaban de lado. La carrera de Cruise después de Top Gun no hizo más que dispararse. Se convirtió en el actor más cotizado de Hollywood, asumiendo papeles desafiantes en Rain Man, 1988, nacido el 4 de julio, 1989, y consolidándose gradualmente entre los grandes de la industria. Sin embargo, bajo todo el éxito, quedaba una pregunta. ¿Quién es Tom Cruise, en realidad? ¿Es la estrella de cine perfecta, el hombre ideal, el héroe infalible? ¿O es un psicópata estadounidense, un hombre consumido por el poder, que lo controla todo y a todos los que se cruzan en su camino para mantener su posición en la cima? El aspecto más inquietante del ascenso de Cruise no es solo que lo consiguiera, sino cómo lo consiguió. Mediante un control implacable, una manipulación estratégica y una determinación inquebrantable, se empujó a sí mismo y a quienes le rodeaban hasta límites extremos. Y si recordamos su interpretación en Top Gun, el intrépido piloto que se niega a aceptar límites, queda claro que no se trataba solo de un papel. Era un reflejo de quién es en realidad. Cruise no solo interpretó a un héroe estadounidense, se convirtió en una leyenda, y eso, tal vez, es la señal más clara de un auténtico psicópata estadounidense. Part 3. La iglesia de Cruise. Hay una historia que Hollywood nunca se atreve a contar en su totalidad. Una historia sobre una estrella que no solo ansiaba ser el centro de atención, sino que también buscaba el poder absoluto, no solo en la pantalla, sino en la mente de la gente. Esta es la historia de Tom Cruise y la iglesia de la cienciología. Hollywood fue una vez su plataforma de lanzamiento, su deslumbrante escenario, pero pronto, la pantalla grande ya no fue suficiente. Tom Cruise quería más. La fama no se trataba solo de películas taquilleras o premios prestigiosos. Se trataba de poder, de control, de un imperio sobre el que pudiera reinar. Y fue entonces cuando encontró la cienciología. Cada camino hacia la cienciología comienza con un nombre, L. Ronald Hubbard, un escritor de ciencia ficción, un soñador, un hombre que entendía tan bien la psicología humana que podía manipular a las personas para que lo siguieran y renunciaran a todo. En 1950, Hubbard publicó Dianética, El poder del pensamiento sobre el cuerpo, un libro que, según él, suponía una revolución en la psicología. Según Hubbard, todo el sufrimiento humano provenía de engramas, recuerdos negativos almacenados en el subconsciente. Afirmaba que si estos engramas se eliminaban mediante un proceso llamado auditación, una persona podía alcanzar el estado de clear, una condición en la que todas las heridas psicológicas desaparecían y la mente se iluminaba por completo. Esta idea podría parecer un método de curación psicológica, pero en realidad era la trampa perfecta. Porque para alcanzar el estado de clear, había que seguir las reglas establecidas por Hubbard, someterse a interminables sesiones de auditación y, lo más importante, dedicar tanto su riqueza como su vida a la cienciología. La parte más aterradora, Hubbard no se detuvo ahí. Convirtió a la cienciología en una religión, se colocó a sí mismo en una posición divina y transformó a sus seguidores en meros peones en un juego en el que solo él podía ganar. Y Tom Cruise fue el peón más poderoso que la cienciología ha tenido jamás. La auditación no era solo un proceso psicológico, era una herramienta de manipulación. Cuando Tom Cruise entró en la cienciología, dejó de ser un simple actor de Hollywood, se convirtió en un discípulo, un hombre tan profundamente comprometido con las enseñanzas de Hubbard, que estaba dispuesto a renunciar a todo para servir a la organización. ¿Cómo funciona la auditación? Un seguidor se sienta frente a un auditor, alguien capacitado para guiarlo a través de sus recuerdos más dolorosos. En sus manos tiene un dispositivo llamado e-metro, que según la cienciología puede medir n gramos en el subconsciente. Se hacen preguntas una tras otra, se desentierra memoria tras memoria y el seguidor se ve obligado a revelarlo todo. Cada pensamiento, cada secreto, cada miedo más profundo. La parte aterradora, toda esta información se registra. Imagina una organización que guarda todos los secretos que has tenido, cosas que nunca querrías que nadie supiera. Así es como la cienciología mantiene a sus seguidores firmemente bajo control. Y desde el principio, Tom Cruise fue la presa perfecta.
Para Tom Cruise, cienciología no era solo una religión, lo era todo. Tom Cruise no era solo un seguidor, se convirtió en un predicador, un guerrero de cienciología. Nada lo demostró más que su defensa fanática de la organización, su disposición a atacar a cualquiera que se atreviera a hablar en contra de ella. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Tom Cruise apareció en un video de propaganda de la cienciología en 2004. En él, declaró que, como cienciólogo, cuando pasas por delante de un accidente, no es como cualquier otra persona. Sabes que tienes que hacer algo al respecto, porque sabes que eres el único que puede ayudar. Tom Cruise creía firmemente que solo los cienciólogos podían salvar el mundo, solo ellos comprendían los secretos del universo, y por eso estaba dispuesto a luchar por esta organización a toda costa. Pero, ¿a qué precio? Cienciología tenía un control total sobre su vida. Intervinieron en todas sus relaciones, desde su matrimonio con Nicole Kidman hasta su romance con Katie Holmes. Lo orquestaron todo, decidiendo quién era digno de estar en la vida de Tom Cruise y quién no. Nicole Kidman, una de las mujeres más poderosas de Hollywood, fue apartada de la vida de Cruise porque su padre era psicólogo, una profesión que Scientology considera enemiga. Katie Holmes, que en su día fue la princesa de Tom, acabó huyendo con su hija Suri para escapar del control de la organización. Tom Cruise ya no era solo una persona, era un producto de la cienciología. Tom Cruise no era solo un seguidor, era el rostro de la cienciología en Hollywood. La iglesia no solo quería controlar a sus miembros, quería controlar la industria del entretenimiento. Buscaba hacer de la cienciología la religión dominante entre las celebridades, y Cruise era la herramienta perfecta para lograr ese objetivo. Cada evento, cada película, cada entrevista con Tom Cruise era meticulosamente monitoreada por la cienciología. Crearon una imagen de él como impecable, poderoso, pero detrás de esa imagen había un hombre completamente bajo su influencia. Hollywood le teme a la cienciología. Muchos actores y directores han hablado sobre el control de la organización sobre la industria cinematográfica. Pero nadie se atreve a decir demasiado, porque saben que la cienciología tiene el poder de destruir las carreras de cualquiera que se oponga a ellos. Tom Cruise, que en su día fue un actor brillante, se ha convertido en una marioneta en manos de la cienciología. Pero, ¿qué es lo más aterrador? Que ni siquiera se da cuenta. ¿Es Tom Cruise un genio? Quizás. ¿Está loco? Sin duda. Pero lo más triste es que no es un fanático cualquiera. Es un fanático con poder, con influencia, con toda una red religiosa detrás, dispuesto a defenderlo a cualquier precio. Hollywood creó a Tom Cruise, pero fue la cienciología la que lo convirtió en un auténtico psicópata estadounidense. Part 4. Poder y privilegio. No es solo un actor, es un dios en su propio mundo. Tom Cruise no es solo una estrella de cine. Detrás de la deslumbrante sonrisa, las impresionantes acrobacias y la innegable fama de Hollywood, también es una de las figuras más poderosas dentro de la cienciología, más que un devoto seguidor. Cruise se ha convertido en su máximo símbolo, su figura elegida, con privilegios que nadie más podría alcanzar. Aquí, su poder no proviene de los éxitos de taquilla, sino de un intrincado sistema que opera bajo la superficie, uno en el que la riqueza, la influencia y la devoción inquebrantable lo han colocado fuera de su alcance. Descubramos cómo la cienciología ha transformado a Tom Cruise en un auténtico psicópata estadounidense, no en la pantalla, sino en la vida real. En 1993, tras una agotadora batalla legal de 30 años con el Servicio de Impuestos Internos, IRS, la Iglesia de la Cienciología logró lo que ninguna otra organización se había atrevido a soñar: la exención total de impuestos. Esto significaba que todas las donaciones y todas las empresas comerciales vinculadas a la Iglesia estarían completamente exentas de impuestos, un privilegio exclusivo que suele estar reservado a las instituciones religiosas convencionales. Y Tom Cruise, como su más dedicado seguidor, fue uno de los mayores beneficiarios de esta condición. Inmuebles multimillonarios, libres de impuestos. Scientology proporcionó a Cruise las propiedades más lujosas, desde mansiones privadas hasta apartamentos de alto standing, sin que él tuviera que preocuparse por los gastos. Aviones privados, supercoaches, yates, todo a su disposición. Documentos filtrados sugieren que Cruise ha estado utilizando los recursos de la cienciología
como si fueran sus propios bienes personales, con todo un equipo asignado al mantenimiento de sus aviones y yates, todo financiado por la iglesia, servicios de lujo sin coste alguno, desde personal, choferes y chefs, hasta regalos extravagantes. Todo estaba financiado por los fondos libres de impuestos de la cienciología, pero el dinero no solo le permitió a Cruz vivir como un rey, consolidó su autoridad dentro de la organización, convirtiéndolo en la mano derecha del líder supremo de la cienciología, David Miscavige. La organización C, OC Org, es la división más secreta y estrictamente controlada de la cienciología. No se trata solo de un grupo de creyentes devotos, son personas sometidas a una explotación implacable, un condicionamiento psicológico y una dependencia absoluta de la iglesia. ¿Y la parte más inquietante? Tom Cruise se ha beneficiado directamente de este sistema. Los miembros de la Sea Org trabajan sin descanso, sin remuneración, dedicando sus vidas a servir a la iglesia, lo que incluye satisfacer las necesidades personales de Cruise. Lavan su ropa, limpian sus mansiones y atienden todas sus demandas, sin recibir nunca un solo centavo a cambio. Viven en condiciones duras, privados de libertades básicas, completamente controlados por la iglesia. Firman un contrato de $1.000 millones de años, prometiendo servidumbre eterna a la cienciología. Para aquellos que desobedecen o caen en desgracia, las consecuencias son severas. Los miembros se enfrentan al aislamiento, al castigo e incluso al maltrato físico y psicológico. ¿Y quién se beneficia más de esta explotación? Tom Cruise. Según múltiples testimonios, a los miembros de la Sea Org se les asignaba la tarea de renovar las casas de Cruise y actuar como sus sirvientes personales, trabajando hasta la extenuación, sin compensación, solo para asegurarse de que viviera con absoluta comodidad. Dentro de la cienciología, Tom Cruise no es solo un actor, es un icono sagrado. David Miscavige ha declarado abiertamente que Cruise es la persona más importante de la cienciología, solo superado por él mismo. Esto significa que, a los ojos de miles de devotos seguidores, Cruise no es solo una estrella de Hollywood, es un líder espiritual, un hombre con una misión divina. Tuyoi, para salvar a la humanidad, y Cruise ha abrazado plenamente esta creencia. En un extravagante evento de la cienciología, Cruise pronunció un discurso lleno de convicción, proclamando: somos las autoridades en la mente. Somos las autoridades en la mejora de las condiciones. Podemos traer la paz y unir culturas. No tolera el escepticismo. Cuando un periodista le preguntó sobre la cienciología durante una entrevista, Cruise perdió el control y se enfrentó agresivamente al periodista en directo por televisión. Para Cruise, no es solo un actor. Se ve a sí mismo como un líder, una figura con el poder de influir en las mentes y moldear vidas. Para el público, Tom Cruise es un actor talentoso, un hombre apasionado por su oficio, dedicado al arte del cine. Pero detrás de la ostentación y el glamour es alguien completamente diferente, un fanático, cautivado por el poder y completamente convencido de que es el salvador del mundo. Puede que Tom Cruise no sea Patrick Bateman de American Psycho, pero no por ello es menos peligroso. Hace la vista gorda ante el sufrimiento de los explotados, siempre y cuando él siga en la cima. Cree que es más que un actor. Es una figura de importancia histórica. Utiliza su influencia para proteger a la cienciología de las críticas, incluso cuando eso significa suprimir la verdad. Así que la pregunta sigue siendo: ¿se atreverá Hollywood a enfrentarse a la verdad? Part 5. El precio de la lealtad. Hollywood apoyó en su día a Tom Cruise, admirando su dedicación y su energía sin límites en la pantalla. Pero cuando las luces del escenario empezaron a apagarse, la gente empezó a ver una cara diferente de Tom Cruise. Una cara controlada y controladora, un símbolo del poder ciego dentro de la cienciología. Y esta lealtad inquebrantable le costó no solo su imagen, sino también el amor de su vida. Nicole Kidman. En el mundo de la cienciología, el agujero no es un concepto abstracto, es un lugar real, una prisión interna dentro de la organización, donde los miembros considerados desleales son sometidos a castigos psicológicos y físicos extremos. Múltiples informes de antiguos miembros han revelado que el agujero se encuentra dentro de una instalación de cienciología en California. Los que están allí encarcelados sufren humillaciones públicas, trabajos incesantes en condiciones brutales, y se ven obligados a confesar sus supuestos delitos antes de poder redimirse. ¿Lo más inquietante? Tom Cruise lo sabía.
Y no se limitó a hacer la vista gorda. Al defender ferozmente a la cienciología, indirectamente permitió estas prácticas. Muchos creen que Cruz es tratado como un santo viviente dentro de la organización, y que ese estatus solo lo ha alejado aún más de la realidad, haciéndolo ajeno a la inquietante verdad sobre lo que la cienciología hace a sus seguidores. Uno de los principios fundamentales de la cienciología es atacar al atacante, lo que significa que cualquiera que se atreva a hablar en contra de la Iglesia se enfrentará a una represalia implacable. Y Tom Cruise ha abrazado plenamente esta doctrina. Tomemos, por ejemplo, su infame entrevista de 2005 con Matt Lauer, cuando Lauer simplemente cuestionó a Cruise sobre su crítica pública a los antidepresivos. El actor perdió la compostura, interrumpió repetidamente y llamó a Lauer simplista. «No conoces la historia de la psiquiatría». «Yo sí», declaró Cruise con arrogancia, dejando a Hollywood en estado de shock. Pero eso fue solo la punta del iceberg. Antiguos cienciólogos como Leah Remini y Paul Haggis han revelado que fueron vigilados, acosados e incluso intimidados por devotos seguidores, personas dispuestas a hacer lo que fuera necesario para proteger a la organización. Y Tom Cruise, como príncipe dorado de la cienciología, no podía desconocer estas acciones. Incluso hay informes que sugieren que Cruise trabajó activamente para manejar a quienes se oponían a la cienciología dentro de Hollywood. Los cineastas y actores que criticaron a la Iglesia se encontraron con obstáculos profesionales inexplicables. Cruise no era solo un defensor de la cienciología, era una figura clave en el mantenimiento de su poder. Nicole Kidman fue en su día la media naranja perfecta de Tom Cruise, la pareja de oro de Hollywood, pero la cienciología nunca la aceptó de verdad. Era católica y su padre era psicólogo. Dos factores que hicieron que Scientology la viera como una amenaza. Cuando Cruise se casó con Kidman, la Iglesia temía que ella pudiera influir en él, alejándolo de su control. Según revelaciones posteriores, Scientology monitoreó en secreto su relación y trabajó para abrir una brecha entre ellos. Una táctica que supuestamente utilizaron fue mantener a Cruise constantemente ocupado con proyectos cinematográficos y sesiones intensivas de auditación. Cursos de lavado de cerebro dentro de la Iglesia. Una de las consecuencias más desgarradoras. Después del divorcio, Kidman fue apartada casi por completo de sus hijos adoptivos, Connor y Isabella. Ambos fueron criados dentro de la cienciología, y se les enseñó que su madre era una persona supresiva, un término utilizado por la Iglesia para etiquetar a sus enemigos. Nicole Kidman perdió casi todo el contacto con sus hijos, simplemente porque no pertenecía a la cienciología. Y Tom Cruise no solo aceptó esto, sino que apoyó plenamente el trato de la Iglesia a su exmujer. Hoy en día, cuando la gente piensa en Tom Cruise, sigue admirando sus impresionantes secuencias de acción en la pantalla. Pero no pueden olvidar la imagen de un hombre consumido por el fanatismo, perdido en una ilusión de poder, manipulado por una organización muy controvertida. Después de su extraño incidente de 2005 saltando del sofá en el programa de Oprah, el público empezó a preguntarse si Tom Cruise todavía tenía el control de sí mismo, o se ha dejado consumir por la cienciología. Su carrera se vio afectada. Misión Imposible 3 no tuvo el éxito esperado en taquilla, e incluso Paramount Pictures cortó sus lazos con él, alegando su comportamiento incontrolable, su incesante promoción de la cienciología, sus ataques a la psiquiatría y sus extrañas declaraciones públicas le costaron la confianza del público, aunque más tarde recuperó algo de terreno con la siguiente misión, Impossible Films. Su reputación permanece siempre ensombrecida por su pasado con la cienciología. Tom Cruise ha dedicado más de la mitad de su vida a la cienciología, pero el precio que pagó fue inmenso. Un matrimonio roto, hijos distanciados, una reputación empañada y una carrera que una vez estuvo al borde del colapso. ¿Podrá Tom Cruise liberarse alguna vez de la cienciología? Probablemente no. No es solo un seguidor, es uno de sus símbolos más poderosos. La cienciología lo necesita, y parece que él necesita a la cienciología tanto como ella a él. La pregunta más importante sigue siendo, si Tom Cruise alguna vez se da cuenta de todo lo que ha hecho, ¿tendrá el valor de afrontar la verdad? ¿O seguirá siendo para siempre un auténtico psicópata estadounidense? No por sus papeles de acción, sino por su escalofriante e incuestionable lealtad a un imperio construido sobre el control. Part 6. Un legado en cuestión. Hubo un tiempo en el que Tom Cruise era la encarnación perfecta de Hollywood. Guapo,
talentoso, carismático y poderoso. Pero esa gloria ya no está intacta. Para muchos, ya no es solo la estrella de Top Gun, Misión Imposible o Jerry Maguire. También es el padre que dio la espalda a su propia hija, Suri Cruise. ¿Cómo pudo un hombre alabado como la figura estadounidense ideal abandonar a su propia hija? ¿Se da cuenta de que se ha convertido en el mismo tipo de antagonista que interpretó en la pantalla? Suri Cruise nació el 18 de abril de 2006. Era la hija ilegítima de Tom Cruise y la actriz Katie Holmes. En sus primeros años, a menudo se veía a Suri acunada en los afectuosos brazos de su padre. Las fotos de Tom Cruise cargando a su hija, jugando con ella en las calles de Nueva York, derritieron los corazones del público. La gente creía que era el epítome de un padre devoto, pero todo cambió en 2012, el año en que Katie Holmes solicitó el divorcio abruptamente. Cuando Holmes abandonó el matrimonio, se llevó a Suri con ella. Pero lo más sorprendente es que, a partir de ese momento, Tom Cruise desapareció aparentemente de la vida de su hija. No se volvieron a ver más a padre e hija, ni se oyeron más palabras sinceras sobre ella. En su lugar, hubo una ausencia escalofriante, un padre que había desaparecido por completo. Entonces, ¿qué pasó realmente? Hay un elemento crucial que no se puede pasar por alto en la vida de Tom Cruise: la cienciología. No solo es miembro, sino que también es uno de sus defensores más poderosos. Según diversas fuentes, Katie Holmes no se fue solo por diferencias personales. También temía por el futuro de su hija. No quería que Suri creciera dentro de la cienciología, un grupo conocido por sus creencias rígidas y el control absoluto sobre sus seguidores. Entonces, ¿qué papel jugó la cienciología en la relación de Tom Cruise con Suri? La organización tiene una doctrina llamada desconexión, una práctica en la que se exige a los miembros que rompan los lazos con aquellos considerados PS, personas supresivas. Cualquiera que abandone la cienciología o se pronuncie en contra de ella es etiquetado como PS, y se espera que otros miembros, incluso familiares, los corten. Cuando Katie Holmes se divorció de Tom Cruise, se distanció efectivamente de la cienciología, y según muchos observadores, eso significaba que Suri, la propia hija de Cruise, también era vista como una PS. ¿Qué significa eso? Significa que el hombre que una vez abrazó a su hija ahora la veía como alguien de quien alejarse. Desde 2012, casi no hay pruebas de que Cruise haya visto a Suri. Una fuente de los medios informó una vez que tenía derechos de visita que le permitían ver a su hija 10 días al mes, según el acuerdo de divorcio con Katie Holmes, pero durante años ha optado por no ejercer ese derecho. En 2016, una fuente dijo a Us Weekly que todas las personas pueden ver a sus hijos si quieren. Él elige no hacerlo porque ella no es ciencióloga. Esto significa que a Tom Cruise nunca se le prohibió ver a Suri. Tenía la opción, pero no la aprovechó. Y la razón, según muchos, radica en su inquebrantable devoción a la cienciología. Cuando la gente mira a Tom Cruise ahora, ya no ve solo a una estrella de cine. Ven a un hombre que ha puesto su fe por encima de su propia familia, por encima de su propia carne y sangre. El mismo hombre que realiza acrobacias atrevidas en el set, que irradia energía y entusiasmo sin límites, ahora contrasta con un padre que se ha distanciado de su propia hija. En el pasado, Cruise era visto como el epítome del hombre ideal. Pero ahora, cuando ven a Suri, una joven que crece sin la presencia de su padre, la gente no puede evitar preguntarse, ¿merece Tom Cruise todavía esa admiración? Se da cuenta de que en la historia de su propia vida no es el héroe, sino el villano. Tom Cruise fue una vez un icono intocable de Hollywood, un héroe en la pantalla, una potencia en la vida real. Pero, lejos de los focos, la historia de un padre ausente, la devoción ciega y los misterios que lo rodean han ensombrecido su legado. ¿Entiende Cruise que, después de todos los papeles heroicos que ha interpretado, ahora encarna a un villano en el mundo real? Un auténtico psicópata estadounidense, no por las escenas